Con este vídeo empezamos el máster de programación de videojuegos en Unity. Y he decidido llamarle máster en vez de curso, ya que tras haber realizado muchos cursos que hay por internet de Unity, tanto gratuitos como de pago, me he dado cuenta que la mayoría de ellos únicamente lo ven de forma bastante superficial. Entonces es una forma de diferenciarlo de lo que vais a ver aquí, ya que se tratará de un curso mucho más avanzado y completo, porque a su vez estará orientado en un curso de especialización que se realiza en España una vez se han terminado ciclos formativos de grado superior. Entonces esto lo que implica es que aquellos alumnos que realizan este curso de especialización tienen ya una buena base sobre la cual empezar a desarrollar videojuegos en Unity. Y sobre esa buena base, lo más importante es saber programar. Por lo tanto, si no sabéis programar, este curso no deberíais empezarlo. Primero deberíais aprender a programar, para ello tenéis mi curso de Java, que es muy completo, y una vez ya hayáis aprendido a programar, entonces ya sería el momento de empezar con este curso. No obstante, para aquellos que no sepáis programar en C#, no hay ningún problema, ya que la primera unidad va a estar enfocada a aprender a programar en C# y todo ello viendo ejemplos a través de Unity para que os vayáis familiarizando con la interfaz de este motor de videojuegos. Sin embargo, esta introducción a C# la voy a hacer teniendo en cuenta que ya tenéis una buena base de programación. Es decir, no voy a explicar en detalle pues qué es una variable y qué es un bucle. En ese caso, pues simplemente se verá la sintaxis que se utiliza para declarar variables, los tipos de datos que hay y como la sintaxis pues para crear condicionales, bucles o cualquier otra cosa. Pero como digo, orientado para personas que ya tienen una buena base de programación. Y bien dicho esto, aquí tendríais el resumen de este máster en programación de videojuegos en Unity. Estará dividido en 6 bloques temáticos. En el primero de ellos se hará una introducción a el motor Unity y al lenguaje de programación C#. En esta primera unidad, prácticamente todo el contenido estará orientado a adaptarse a este lenguaje de programación. La particularidad es que todos los ejemplos que veamos en C# serán ya dentro del propio Unity y utilizando todo tipo de componentes para ir familiarizándonos con la interfaz del motor. Y una vez terminemos ya esta primera unidad y se conozca ya en detalle toda la sintaxis del lenguaje de programación C#, entonces ya empezaremos el tema 2, donde veremos toda la interfaz y el espacio 3D en Unity en profundidad. Entonces aquí también se verán en detalle algunos conceptos matemáticos que considero indispensables para poder entender muy bien cómo funcionan las físicas en el espacio 3D. Entonces hablaremos de vectores, fuerzas, trigonometría, etc. Y una vez tengamos ya clara toda esta interfaz y cómo funciona el espacio 3D, empezaremos con los Game Objects, los componentes y los prefabs. Estos Game Objects se utilizan para representar cualquier entidad dentro de un videojuego, ya sea un personaje, un objeto, una luz, una cámara, un árbol, lo que sea. Entonces veremos todo tipo de Game Objects y además empezaremos ya a ver en profundidad los distintos componentes que podemos añadir a un Game Object. Estos componentes son los que dotarán a esos Game Objects de una funcionalidad y un comportamiento en concreto. Y en la siguiente unidad ya profundizaremos en la API de Unity, viendo en detalle pues las clases más importantes que nos ofrece la API y muchos métodos que nos facilitarán el desarrollo a la hora de crear videojuegos. Y finalmente tendríamos 2 unidades adicionales de inteligencia artificial y multijugador. Estas 2 unidades estarán orientadas a el módulo del curso de especialización en el cual se desarrolla la programación en red y la programación de inteligencia artificial en videojuegos. Entonces aquí veremos pues cómo podemos crear algoritmos de inteligencia artificial dentro de juegos y también pues utilizar algunos que ya estén creados y configurarlos. Y finalmente, para cerrar este máster, veremos cómo crear juegos multijugador, en los cuales pues más de una persona podrá estar jugando al mismo tiempo. Y bien, hasta aquí lo que sería el resumen de este máster. Ahora a continuación vamos a empezar ya con la primera unidad dedicada a familiarizarse tanto con el motor Unity como con el lenguaje de programación C#. Y bien, aquí tenéis el índice de esta primera unidad.
En este primer vídeo, primero que nada haremos una breve introducción a Unity y C#, que será lo que veremos en este vídeo, y luego en el siguiente pues ya empezaremos a ver el espacio de trabajo de Unity, pero como he mencionado antes, de forma muy superficial, simplemente viendo aquellas cosas esenciales para poder mostrar ejemplos de C# dentro de Unity. Luego dedicaremos un vídeo también para explicar la clase MonoBehavior, ya que esta clase es imprescindible verla para poder empezar a realizar ejemplos en C#. Entonces veremos algunos de los métodos más típicos, pero de nuevo sin profundizar, ya que esto lo desarrollaremos con más detalle más adelante en el curso. Entonces, una vez hayamos visto esta pequeña introducción a Unity, empezaremos ya con C# en Unity, que sea una parte bastante extensa, orientada a adaptarnos al lenguaje C# dentro de Unity. Y para ello pues veremos tanto tipos de datos, operadores y expresiones, condicionales bucles, todo tipo de funciones, orientación a objetos, estructuras de datos. Luego también interesante cómo podemos configurar los scripts de C# para que nos faciliten el trabajo desde el inspector de Unity. También veremos todo tipo de eventos, persistencia de datos, lo cual nos permitirá pues, guardar información en el dispositivo. Y finalmente, algunos consejos de optimización y buenas prácticas. Y con ello pues ya tendríamos finalizada esta primera unidad y ya más tarde pues empezaríamos el curso de Unity como tal. Entonces ahora para empezar pues vamos a hacer esta breve introducción a Unity, también veremos cómo instalarlo y un primer script, el típico Hola Mundo, en C#. Entonces para ello vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde haré una breve descripción al motor Unity. Como supongo que sabéis, pues Unity es uno de los motores más populares que hay en la industria de los videojuegos, siendo el motor líder en el desarrollo de videojuegos para dispositivos móviles, con todo lo que ello conlleva. Cada día se generan cientos y cientos de juegos para móviles y la mayoría de ellos están desarrollados con Unity. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a definir algunas características que tiene Unity. Tendríamos una interfaz muy amigable, ya que en Unity todo es modular y podemos personalizar la interfaz del motor para adaptarla a cualquier espacio de trabajo. Además, el diseño es muy intuitivo, ya que divide un juego en escenas. Cada una de esas escenas tiene una jerarquía de objetos y a su vez cada objeto una serie de componentes. Y a partir de esta base se desarrolla todo el juego. Y un detalle muy importante es que en Unity el desarrollo está centrado en componentes. Entonces, por una parte tenemos los objetos, a los cuales llamaremos GameObjects. Estos GameObjects será cualquier entidad que tengamos en una escena, como puede ser un personaje, un simple cubo o una luz. Entonces, estos GameObjects se personalizan a través de componentes y serán estos componentes los que permitirán ampliar las capacidades de ese GameObject. Por ejemplo, podríamos agregar a un objeto un componente de tipo script. Entonces, ese componente tendría asociado un fichero en C# indicando el comportamiento de ese objeto. Y además de estos scripts, pues Unity nos ofrece una gran cantidad de componentes que podemos añadir a los GameObjects, como podrían ser pues, un colisionador o un sistema de partículas. Luego tendríamos a C# como pilar central de este motor. Este lenguaje será el utilizado para programar todo tipo de acciones sobre los objetos que tengamos en una escena. Una escena realmente lo podemos ver como un nivel o como todo aquello que vemos en un momento determinado en pantalla. Y este lenguaje, C#, es especialmente accesible si sabéis Java, ya que son muy parecidos. Entonces, si habéis hecho mi curso de Java, ya veréis como la transición a C# es muy sencilla. Luego, por otra parte, de forma nativa, Unity integra sistemas avanzados de físicas. Esto nos permite crear juegos con físicas realistas y muy buenos gráficos sin necesidad de que los desarrolladores escriban ningún tipo de código relacionado con estas físicas. Por ejemplo, podríamos indicarle que a través de un componente un objeto tenga gravedad. Entonces los desarrolladores no van a programar cómo funciona esa gravedad. Sí que podrán configurar ciertos parámetros para que esa gravedad sea más pequeña o más grande, pero no se deben centrar en los detalles de programación asociados a esas físicas, sino que se nos ofrecen una serie de componentes fáciles de configurar para que integremos las físicas de la forma que más nos interese. Y luego, algo muy importante es que la comunidad de Unity es enorme. Hay muchísimos desarrolladores trabajando en Unity. Esto lo que provoca es que haya muchísimos foros, muchísimos tutoriales relacionados con el desarrollo en Unity y normalmente, pues, cuando tengáis algún problema, lo normal es que encontréis a alguien que ya lo haya solucionado antes.
Además, Unity también es líder en el desarrollo de aplicaciones tanto de realidad aumentada como de realidad virtual, ya que nos ofrece soporte para la mayoría de plataformas y dispositivos. Y en último lugar, tenemos la Asset Store, que es una tienda de activos de Unity que nos ofrece una cantidad enorme de recursos preparados para que podamos utilizar en nuestros videojuegos. Aquí podemos encontrar todo tipo de componentes, ya sean modelos 3D, 2D, texturas, scripts, materiales e incluso plantillas de juegos prediseñados que nosotros podremos ampliar. Entonces, lo bueno de esta tienda es que nos acelera mucho el desarrollo de videojuegos, ya que podemos utilizar todo tipo de activos y a partir de ahí centrarnos en lo que sería la creatividad de nuestro juego. Podríamos, por ejemplo, crear un mundo 3D a partir de árboles, rocas, puentes o edificios que estén ya prediseñados y con los personajes lo mismo, y a partir de ahí pues centrarnos en lo que sería la lógica y el objetivo del juego. Entonces, hasta aquí tendríamos una breve introducción a lo que es Unity. Ahora vamos a pasar a instalarlo y luego a crear nuestro primer script en C# y ya con eso terminaremos. Entonces, para ello vamos a hacer clic en instalar Unity, haremos clic en descargar para Windows y con ello estamos descargando el Unity Hub Setup. Lo vamos a ejecutar, daremos clic en aceptar, indicaremos la carpeta de destino y finalmente le daremos a ejecutar Unity Hub. Y bien, aquí tendríamos el Unity Hub, que es desde donde vamos a gestionar los proyectos que desarrollaremos en Unity, además de otras cosas como por ejemplo las versiones que tengamos instaladas del motor y herramientas de aprendizaje y de comunidad. Entonces aquí yo ya estoy logueado porque ya he creado la cuenta. Entonces lo primero que deberíais hacer es crearos una cuenta y además seleccionar el plan que vais a utilizar. Aquí en planes y precios hay distintas versiones. La que vamos a utilizar es la personal, que es gratis ahora hasta que los ingresos lleguen a 100.000 euros en los últimos 12 meses. Y antes de continuar quiero hacer una aclaración. Y es que aunque en la página oficial pone que el límite de ingresos antes de empezar a pagar son 100.000 dólares, esto ha estado cambiando constantemente en las últimas semanas. De hecho, hubo muchísimas críticas en el momento que Unity publicó los nuevos planes de precios. Pero en la última actualización se han disculpado y parece ser que han dado marcha atrás en muchos de los anuncios que se habían producido. Por ejemplo, a partir de ahora, el límite del plan personal pasará de 100 a 200.000. Y además, algo interesante es que se va a eliminar la pantalla de bienvenida, que era el típico logo de Unity que se mostraba antes de iniciar el juego. Además, ha indicado que estos nuevos planes se aplicarán cuando empecemos con la próxima versión del Long Time Support, que será de 2024 hacia adelante. Y ninguno de estos cambios se incluirán en los juegos que ya se han lanzado en versiones anteriores de Unity. Entonces aquí en el blog de Unity podéis informaros con detalle de todos estos cambios. Entonces, como digo, de momento en la web oficial pone que el límite de generación de ingresos son 100.000 antes de empezar a pagar, pero si no cambia nada, posiblemente este límite pasará a 200.000. Aunque bueno, después de todo lo que ha pasado, pues no me extrañaría que se hiciera algún cambio más. Pero bueno, de momento esa es la información más reciente que tenemos. Entonces, una vez tengáis ya seleccionado el plan, iremos al Unity Hub y vamos a instalar una versión de Unity. Para ello iremos a Installs y haremos clic en Install Editor. Aquí podremos seleccionar cuál es la versión. Vamos a seleccionar la recomendada, que es la Long Time Support de 2022. Entonces haremos clic encima y además aquí vamos a indicarle que me instale el editor Microsoft Visual Studio Community 2022, que será el que utilizaremos para desarrollar en Unity. Bajo aparte en plataformas podríamos añadir todas las que quisiéramos dependiendo de sobre qué plataforma vayamos a exportar nuestros videojuegos. Aquí de momento lo vamos a dejar todo por defecto porque voy a trabajar en Windows, pero si quisierais desarrollar para iOS o para Mac, pues deberíais marcar las opciones asociadas tanto a iOS como Mac. Haremos clic en continuar. Marcaremos para aceptar los términos y condiciones y continuar. De nuevo marcaremos el check e install. Y ahora tocaría esperar hasta que termine la instalación.
Y bien, ahora aquí en la instalación de Visual Studio Community 2022 deberemos indicarle que vamos a desarrollar juegos con Unity. Para ello marcaremos esta opción y haremos clic en instalar. Y bien, como podéis ver, la instalación ha finalizado. Ahora aquí en instalaciones pues podríais ver las distintas versiones del motor que tenéis instaladas. En este caso únicamente tenemos una, que es esta LTS de 2022. Y además aquí pues nos indicaría sobre qué plataformas podríamos exportar nuestros videojuegos. Entonces ahora vamos a ir a proyectos y crearemos un proyecto de inicio para que podamos ver una primera vista previa de la interfaz de Unity e incluir ya alguna línea de código con el típico Hola Mundo. Pero antes vamos a volver de nuevo a la presentación donde veremos una pequeña introducción a el lenguaje C#. Este es un lenguaje, como he mencionado ya antes, muy similar a Java, orientado a objetos y que ha sido desarrollado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Tiene un tipado fuerte y además combina capacidades de programación de alto nivel con la potencia de lenguajes de bajo nivel. De hecho, C# permite incluso el uso de punteros, aunque su uso está restringido y se considera una característica insegura. De hecho, cuando se hace uso de ellos, van dentro de unas llaves en un bloque unsafe. Aunque bueno, para desarrollar en Unity no los vamos a utilizar, ya que de hecho se decidió utilizar C# para facilitar la tarea a los desarrolladores, ya que realmente C# es más fácil que C++. Esto tiene algún inconveniente, ya que C# tiene peor rendimiento que C++. Sin embargo, en Unity hay una particularidad también muy importante que se debe tener en cuenta. Y es que cuando generamos el código final, hay herramientas que nos permiten convertir ese código en C# a C++. Con esto lo que logramos es un rendimiento muy cercano al código nativo en C++. Y bien, tras esta breve introducción, aquí abajo podéis ver un ejemplo del típico Hola Mundo en C#. Si venís de Java podréis comprobar que la sintaxis es muy similar. Primero que nada tenemos el Jasync System, que nos permite importar librerías. Esta directiva está importando la librería System. Y a continuación creamos una clase llamada Hola Mundo. Esa clase tiene un main, el cual es el punto de entrada de la aplicación, que a su vez, igual que en Java, recibe como parámetro un array de strings llamada args. Aquí si os fijáis, el tipo de dato string, la S es minúscula. Y luego simplemente lo que hace es mostrar por consola el típico Hola Mundo. Y para ello ejecutamos el método writeLine de la consola, pasándole como parámetro una string. Las strings son cadenas de texto y en C#, al igual que en Java, van entre comillas dobles. Además, algo también que considero importante conocer es el tipo de indentado que se suele utilizar por defecto en C#. En este caso se utilizan las llaves tipo Altman. Si os fijáis, la apertura y el cerrado de bloques con llaves nunca tienen código en esa línea. Si venís de Java, el que se suele utilizar es el indentado Kernighan y Ritchie, el cual utiliza la apertura de la llave en la misma línea. Entonces, como sabéis, pues el indentado que utilicéis no importa. Al final, el código es el mismo. Pero bueno, yo voy a utilizar este indentado ya que es el que se suele utilizar. Esto al final, si trabajáis en algún proyecto en grupos, pues se debe fijar antes de empezar y dependiendo del indentado que se utilice, pues todos utilizar ese mismo indentado. Y bien, pero esto sería un ejemplo dentro de C# típico. Ahora lo que vamos a ver es un ejemplo de cómo mostrar ese Hola Mundo, pero dentro de Unity, que es donde veremos todos los ejemplos que iremos desarrollando a lo largo de la unidad. Entonces para ello aquí tenéis este ejemplo de Hola Mundo en Unity, el cual me mostrará por consola un Hola Mundo. Aquí en este caso utilizamos un using indicándole Unity Engine, que será una de las principales librerías que utilizaremos. Y a continuación en el public class, si os fijáis, después del nombre de la clase tenemos dos puntos, mono behavior. Aquí realmente lo que estamos haciendo es una herencia. Estos dos puntos es equivalente al extends en Java. Por lo tanto, estamos creando una clase que hereda de mono behavior. Esta clase tiene muchos métodos, de los cuales hablaremos ya más adelante, pero ahora de momento quiero que os quedéis con un único método, que es el método start. Este es el método que se ejecutará cuando se instancie un objeto de la clase Hola Mundo. Entonces, si nosotros creamos un objeto al cual le asignamos este script, cuando se inicie el juego y se instancie el objeto que tenga este script, automáticamente ejecutará el método start. Esto es un método de tipo void que no devuelve nada
y que lo único que hace es mostrar por consola una string llamada Hola Mundo desde Unity. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear este ejemplo dentro de Unity para que vayáis familiarizándoos ya con la interfaz. Entonces para ello volveremos al Unity Hub y vamos a crear un nuevo proyecto. Haremos clic en New Project. Aquí tendríamos distintas plantillas que podríamos utilizar. Estas de aquí abajo pues las deberíamos descargar. No obstante, seleccionaremos la plantilla 3D que en principio está vacía. Entonces para ello aquí le vamos a indicar el nombre del proyecto, por ejemplo, Hola Mundo, y la localización del proyecto, en este caso en el escritorio. Haremos clic en Create Project, haremos clic en Permitir acceso, y bien, aquí tendríamos la interfaz de Unity. Esta interfaz es muy personalizable y ya lo iremos viendo con detalle a partir de la unidad 2. Ahora de momento lo que voy a hacer es dividir lo que es la escena de lo que veríamos por pantalla. Aquí tenemos dos pestañas, Scene y Game, las cuales podríamos separar haciendo clic y arrastrando y colocándola en cualquier otro sitio. Entonces aquí debéis tener en cuenta que en la parte de la izquierda tendríamos lo que es la escena y aquí, en la parte de la derecha, aquello que veríamos cuando el juego se ejecute. Además aquí abajo tendríamos una carpeta con los archivos del proyecto y a la izquierda la jerarquía de objetos de la escena actual. Ahora de momento únicamente tendríamos esta escena llamada Sample Scene, la cual tiene una cámara y una luz. Estos realmente son Game Objects que tiene la escena actual. Y si hacemos clic en cualquiera de ellos, aquí a la derecha en el inspector podemos ver los distintos componentes que tiene ese Game Object. En este caso la main cámara tiene un componente de tipo Transform, un componente de tipo Camera y otro de tipo Audio Listener. Mientras que esta luz direccional tiene el componente Transform y un componente de tipo Light. Entonces, de momento sé que estoy dando mucha información y puede ser difícil de asimilar, pero no os preocupéis porque lo vamos a ir viendo todo poco a poco. Ahora, de momento, vamos a olvidarnos de estos dos Game Objects y lo que voy a hacer es crear un nuevo Game Object. Para ello, clic derecho sobre la jerarquía de objetos y vamos a hacer clic en Create Empty. Y por defecto me crea un Game Object al cual le podemos poner un nombre. Yo le voy a poner saludo. Y si os fijáis aquí a la derecha tenemos ya los componentes asociados a ese Game Object. El único componente que tiene es el Transform. Este Transform, como ya veremos, realmente nos indica la posición de ese objeto en el espacio tridimensional. Y bueno, además de la posición también la rotación y la escala. Entonces a partir de aquí lo que voy a hacer es añadirle un script para poder incluirle ese Hola Mundo. Para ello haré clic en Add Component y aquí voy a escribir un nombre de una clase, por ejemplo, Hola Mundo. Haré clic en New Script y aquí le debo indicar el nombre de ese script que voy a crear. Entonces haremos clic en Create and Add, de modo que va a crear un script llamado Hola Mundo y lo va a añadir al Game Object llamado Saludo. Entonces si os fijáis ahora, Saludo tiene la componente Transform y la componente Hola Mundo, que es un script. Y yo podría editar este script para indicarle el comportamiento que tendrá este Game Object llamado Saludo. Si ahora voy al Main Camera, a este Main Camera también podría añadirle un componente de tipo Hola Mundo o incluso algún script nuevo que quiera crear. Entonces, de momento, lo que haré será ir al Game Object Saludo y hacer doble clic en Hola Mundo para programar ese script. Por defecto ya me genera una estructura típica con los usings, el class, con la herencia del mono behavior y además los métodos start y update. Ahora de momento el update lo voy a quitar y lo veremos más adelante. Simplemente lo que haremos es un debug.log indicándole la string que hemos mencionado antes. Hola Mundo desde Unity. Lo guardaremos y ahora si volvemos al motor Unity, fijaros que está trabajando porque ha notado modificaciones en algún script y está comprobando que todo sea correcto. De hecho, si ahora, por ejemplo, vuelvo y aquí cometo un error de sintaxis, no poniendo el punto y coma, ya que en C# cada instrucción también termina con punto y coma, ahora si lo guardo y vuelvo, fijaros que aquí abajo ya me está indicando un error. Y si quisiera ejecutar el programa, esto lo hacemos a través del play, directamente no me dejaría. Me está indicando que tengo errores de compilación. Entonces lo que haría sería corregirlo y ahora cuando vuelva a Unity, si hago clic en el play,
ahora sí que lo ejecuta. Parece que no ha sucedido nada, pero si voy aquí a la consola, pues puedo comprobar Hola Mundo desde Unity. Aquí tendría una pestaña donde podría ver aquello que me devuelve la consola. Incluso la podría poner un poquito aquí a la derecha y tener, por una parte, los archivos del proyecto y por otro, la información que me devuelve la consola. Y ya para terminar, vamos a ver este mismo ejemplo, pero mostrando el Hola Mundo directamente en la pantalla de juego. Entonces, para ello, vamos a volver de nuevo a la presentación y aquí abajo tendríamos un ejemplo adicional donde mostraremos ese Hola Mundo, pero asociándolo a un objeto de nuestra escena. Entonces, como podéis ver aquí, ahora tenemos dos directivas using. Esta nueva directiva la incluimos ya que vamos a crear un objeto de tipo text. Aunque como veremos luego, esto realmente se trata de un componente que añadiremos a un GameObject para poder representar texto en pantalla. Entonces aquí en principio estamos declarando un objeto de tipo text al cual le llamaremos texto UI. Pero en principio estamos únicamente declarándolo. Por lo tanto, su valor de inicio será null. Además debemos tener en cuenta que lo vamos a poner como público. Esto nos permitirá poder visualizar este objeto desde el inspector. Ahora cuando volvamos a Unity lo podréis ver perfectamente. Y luego tendríamos el método start, que ahora no muestra por consola el Hola Mundo desde Unity. Lo que hace ahora en esta ocasión es trabajar sobre el objeto texto UI. Este objeto de tipo text, en principio, tiene el valor null. Por lo tanto, si hiciéramos texto UI.text, esto realmente sirve para establecer una de las propiedades de este objeto, en este caso el texto que veremos por pantalla, pero como digo, en principio es nulo. Lo que sucede es que como es público, desde el propio inspector podremos asociarle un objeto arrastrándolo dentro de un input que tendremos en el script. Ahora en un momento veremos el proceso. Entonces, ¿aquí qué puede suceder? Que si no hemos establecido ese objeto, que deberá ser un GameObject que tengamos en la escena, entonces aquí me saltará un error, porque estaremos intentando modificar la propiedad text de un objeto de tipo text, pero que es nulo. Sin embargo, si tenemos asociado ese GameObject que tenga un componente de tipo text, entonces a ese componente de tipo text sí que se le establecerá como texto esta string de aquí. De hecho, vamos a ir ahora a Unity para ver este ejemplo. Entonces, como digo, volveremos a Unity y ahora sobre el script Hola Mundo vamos a añadirle el código que acabamos de ver en la presentación. Entonces, primero que nada, pues vamos a declarar ese objeto de tipo text al cual le vamos a llamar texto UI. Y aquí me está marcando un error porque debo importar el Unity Engine.ui. Y luego además dentro del propio start, además de mostrar el mensaje por consola, estableceremos la propiedad text a el objeto texto UI, indicándole pues Hola Mundo desde Unity. Entonces si ahora lo guardamos y volvemos a Unity, ahora me está cargando de nuevo ese script. Y si miramos aquí en la parte de la derecha, sobre el GameObject saludo, tenemos el componente Hola Mundo, pero que ahora aquí tiene una nueva línea llamada texto UI. Me está pidiendo un text, pero en principio no hay nada. Entonces, si ahora, por ejemplo, yo lo ejecutara, me saltaría un error indicándome Null Referent Exception, una excepción que está encontrando una referencia nula. Y ese nulo realmente es ese objeto de tipo text que hay en el script, porque no ha asignado ningún objeto, entonces esto continúa siendo nulo y cuando se ejecuta el start e intenta establecer la propiedad text, salta ese null referent exception. Sin embargo, arriba, como podéis ver, sí que me está mostrando el mensaje por consola Hola Mundo desde Unity. Entonces, lo que deberíamos hacer es crear un objeto de tipo text. Esto lo podemos hacer rápidamente con el botón derecho sobre la jerarquía de objetos, yendo a UI, Legacy, Text. Aquí además, al añadir este GameObject, me añade dos GameObjects adicionales, que son el Canvas y el Event System. Pero de momento no vamos a explicar nada de esto. Simplemente nos vamos a centrar en este GameObject, cuyo nombre es Text, y entre paréntesis tiene el Legacy. Aquí también podría cambiarle el nombre
y poner, por ejemplo, saludo Yui. Y si observáis en la parte de la derecha, este GameObject tiene ya muchos componentes asociados. Un RecTransform, un Canvas Renderer, un text e incluso bajo un material. Entonces ahora vamos a centrarnos en este componente text. En principio aquí tendríamos el texto que se mostraría a través de este componente. Puede que no se aprecie bien, pero está aquí abajo a la izquierda. Para que lo podáis ver mejor, lo que voy a hacer es subirlo hacia arriba, modificando la posición Y, poniéndolo en la posición 0, y en la X también pondremos un 0 para que esté centrado. Y además, para que se vea un poco más grande, podemos modificar desde el componente text algunos de sus atributos, como por ejemplo el font size. Si ahora, por ejemplo, lo pongo a 100, fijaros que ha desaparecido. Y esto es por las propiedades Horizontal Overflow y Vertical Overflow. En este caso lo está truncando cuando no cabe. Podríamos poner Overflow y ahora pues ya se mostraría. Incluso con el Horizontal Overflow también lo podríamos poner con Overflow. Esto lo que implica es que si no cabe, lo sigue mostrando saliendo del espacio delimitado por el componente RecTransform en este caso. Si por ejemplo tuviera más ancho, imaginad que le ponemos aquí un 500 y un 500 también de alto, ahora, aunque no hubiéramos puesto el Overflow y lo truncáramos, sí que se llegaría a mostrar, porque el espacio es más grande y ahora sí que cabe. Entonces además lo voy a centrar tanto en horizontal como en vertical. Todas estas propiedades ya las veremos con más detalle más adelante. Ahora simplemente lo que me interesa es que asociemos este GameObject al script que tiene el GameObject saludo. Entonces si ahora arrastro saludo Yui y lo pongo aquí, esto lo que implica es que este saludo Yui estará enlazado con este objeto de tipo text. Entonces ahora lo que conseguimos con esta instrucción es cambiar la propiedad text de texto Yui. Este texto Yui realmente está asociado con saludo Yui y con el componente text. Entonces esta propiedad text cambiará de valor y en vez de poner new text pondrá hola mundo desde Unity. De hecho, si ahora lo ejecutamos, podemos comprobar que me muestra hola mundo desde Unity. No me lo pone todo en una línea porque con 500 de ancho no tengo suficiente espacio para mostrar toda esa string con ese tamaño. Y al tener el Horizontal Overflow a wrap, entonces lo que hace es poner una palabra debajo de la otra. Esto lo podría cambiar en tiempo de ejecución y poner overflow, de modo que me lo mostraría todo en una línea, o incluso podría poner en wrap y si tuviera un ancho suficiente, pues como podéis ver, se va adaptando la forma de mostrar el texto según el espacio que tenga disponible. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí porque no quiero alargar ya más este vídeo.